Bueno, pues por hacer introducción aprovecho a dar las gracias a Fan Sirius, tanto a David Caballero, que nos acompaña, Game Reactor, como a Antonio Santos, que ha estado presentando precisamente la gala hasta hace 10 minutos de entrega de los premios Platinum, que bueno, que estábamos hablando de 11 años, ¿no? Son los que hace ya la gala, Antonio. Sí, señor. 11 años de entregando premios desde Bilbao sin parar, ni por la pandemia, ni con lluvia ni granizo, y estos días ha caído fuerte. Ha caído bien. Ha caído bien. Bueno, es verdad que este año un poco apenados porque no hayan podido acudir presencialmente a recoger los premios. Hemos visto cómo Tim Schafer ha podido levantar dos de las estatuillas, finalmente. Dos. La de GOTY, la de Mejor Juego del Año, con Psychonauts 2, y, si no me equivoco, la de Mejor Diseño de Narrativo. Diseño narrativo, sí. Eso es, los También dos. te digo que ha sido, de los que yo recuerdo, el año que más disputadas han estado todas las categorías. Ha pasado lo mismo con los Burger Awards ayer. O sea, no sé si es que este año os habéis planteado el tener que decir, bueno, vamos a ver si metemos algo de salseo después con los premios, porque pasó, ¿no? Precisamente también con Mejor Juego de la Década, con Red Strings, y ayudarme porque no soy una Wikipedia con patas, con Blasphemous, que estaban además con nominados Blasphemous, ayer, sí. bueno, que llegaron al desempate también a hacer diferentes pruebas para poder llevarse el premio del año, o sea que a través de los Burger Awards. A ver, el jurado realmente vota lo que quiere y muchas veces nos sorprenden años que pensamos que va a estar muy disputado y que va a estar muy difícil y de repente hay un juego que arrasa, y años que pensamos que está más claro. Es verdad que este año, que ha sido un poco raro en cuanto a lanzamientos, no ha habido ningún gran petardazo de estos que dominan todos los titulares. Era más fácil que hubiera cierto equilibrio, porque no hay, pues eso, tantos titulares que te pueden deslumbrar a veces un poco. Pero te puedo asegurar que creo que solo en una categoría no ha ido de un voto o dos de diferencia. Nunca ha estado tan disputado. Y no es un salseo que fomentemos nosotros, porque luego lo contamos en los corrillos, pero realmente la votación, aunque es una idea, que la votación fuera, ¿sabes? Sin poner los juegos, pero en plan Gran Hermano, la votación fuera pública, Antonio, para que la gente viera. La lanzáis a posteriori, no lo hagáis durante porque sería os matan. Yo puedo corroborar lo de los desempates, ¿eh? No es ninguna mentira, no es un invento del presentador para hacerlo más emocionante o más divertido. Es cierto que ha habido que desempatar y que es verdad que ha sido un año diferente en cuanto a súper lanzamientos. Creo que en lugar del año duro de la pandemia, que fue el 20, esta es la consecuencia del año duro de la pandemia, que es el 21, y por eso hemos visto estos lanzamientos, que no es que el calibre no sea alto, pero sí que es verdad que no es la típica invasión de octubre y noviembre que estábamos acostumbrados pre-pandemia. Es que es lo que tú dices de la pandemia. Piensa todos los juegos que salen en febrero. O sea, un retraso de esos 3-4 meses. Claro, el juego que estaba pensado para salir en 2020, casi todo el trabajo duro estaba hecho en 2019. Ya se te queda el testeo y cosas que, bueno, son muy importantes, pero no se ven tan afectadas. Son los juegos que iban a lanzarse ahora a finales de año, los que se han ido a enero, febrero, marzo. En febrero, bueno, el año que viene las votaciones van a ser también de órdago, porque no vea lo que se viene. Sí, bueno, voy a aprovechar también a dar paso a Juan García, Xcast, que nos acompaña, que es, además a nivel de periodismo ya tiene bien curtidos las piernas y las manos de escribir bastante durante todos estos años, y de la parte de ESNE que tenemos a Noel Pradana, que bueno, pues ha estado, además, creo que en Fan Sirius estuviste en 2015 y premiado. Con lo cual, conoces bastante bien de primera mano lo que es estar allí y llevarte premio. Sí. Bueno, y aparte de sí, puede ser... No sé, o sea, fui como suplente y terminé como campeón. Muy bien. Es una frase que no creo que entendáis mucho. Así empezó Messi, ¿eh? Y luego, ¿de mi juego? Pues sí, mi juego era el de la manzana, que con ese fue con el que volvimos campeones. Era un jueguecillo de nada, súper sencillo. Una manzana en medio de un espacio y serpientes que iban ahí atacando a la manzana, pues lo teníamos que matar y ya está. Era muy sencillito. Bueno, pero ya estar es importante. Sí, es importante. Juan, ¿tú cómo has visto el GOTY de este año? Bueno, yo estoy un poco pues en la línea con
con Antonio y David, al final este es un año súper raro, que es consecuencia de la pandemia, no solo de lo que pasó, bueno, de todo lo que ha pasado. Los estudios se han tenido que adaptar a una nueva forma de trabajar y al final eso ha hecho que haya muchísimos grandes juegos que se han ido al año que viene. Elden Ring, por ejemplo, Halo Infinite, que ha salido hace relativamente muy poco. Y así pues un montón de juegos de la expansión de Destiny, por la parte que me toca, que ahora estoy trabajando con ellos. Al final, Horizon, que nunca se dijo oficialmente la fecha, pero es evidente que todo el mundo lo esperaba antes. Al final se han quedado un año un poco raruno y yo creo que eso se echa de menos las grandes producciones de Sony, por ejemplo, que siempre tiene muchos juegos en estos premios con unos valores de producción extraordinarios, y este año solo han tenido pues prácticamente Ratchet & Clank. Y al principio no han tenido nada a finales, lo que es muy peculiar, y Nintendo tampoco es que haya tenido un final de año, un año que digas es de los mejores de Nintendo. Entonces al final pues sí, se queda un poco cojo, te pones a rememorar, y ha habido grandes juegos, grandes juegazos, pero por ejemplo y un juego como It Takes Two, yo creo que otros años, aunque es un juego extraordinario que recomiendo a todo el mundo por su variedad de mecánicas y por el mensaje que tiene, que me lo pasé espectacular, yo creo que no habría estado nominado en un año normal. Y es un juego genial, aún así. Claro, porque si echamos la vista atrás con The Last of Us 2, que fue precisamente uno de los grandes premiados durante el año pasado, sino hace 2 galas, ¿no? Hace 2 galas. No, el año pasado fue cuando se llevó los premios de Last of Us 2. Y si vemos también un poco lo que ha sucedido en The Games Award, que precisamente Psychonauts 2 no se ha llevado, sino ha sido It Takes Two el juego del año, ¿no? O sea, precisamente yo creo que ahí este desempate que habéis estado hablando ha tenido que estar alrededor de estos 2 juegos, yo creo. No sé si os podemos sacar ahí el salseo de si ha estado alrededor de It Takes Two y de Psychonauts 2. Antonio. Yo de salseo no me pronuncio, pero los que llevaban más nominaciones, eso sí se supo, no fue It Takes Two, fue Deathloop y Psychonauts. Y creo que esto tiene una lectura que seguramente es interesante, a lo mejor también le parece curiosa a Juan, y es que terminamos el año con una Microsoft enorme, porque Psychonauts 2, aunque es un juego multiplataforma, es un estudio Double Fine Productions que ya forma parte de Xbox Studios. It Takes Two es un juego que formó parte de Game Pass con este acuerdo que tienen con EA, que es un juego que ahora mucha más gente puede jugar. Halo Infinite, como dice Juan, se permitió ese lujo que no se pueden permitir muchos de darse un año más para salir un juego fantástico hace nada. Y Forza Horizon 5 en muchas nominaciones para Juego del Año. Por no mencionar otros como Back 4 Blood, que ha sido bastante protagonista aquí en Fan & Serious por el multijugador y por la presencia de su productora, etcétera, etcétera. Fijaos la cantidad de títulos cuyos estudios son ya parte exclusiva de Microsoft. Y Deathloop. Y que tienen, se me ha olvidado que lo iba a decir también, por supuesto, exclusiva de PS5 y PC, pero fijaos, pues eso, Arcane también es Xbox. Me recuerda, la historia se repite, aunque con muchas diferencias, pero se repite a menudo. Después de lo que fue la generación de Play 2, al principio de Play 3, Sony se durmió un poco. Había muchos problemas para subirse al carro de Play 3 por cuestiones de arquitectura, de programación y tal. O sea, había razones para ello, pero tardaron mucho en llegar juegos buenos. Y Xbox 360 le comió mucho terreno. Ahora Play 4 vendió mucho más que Xbox One y vemos como que, por supuesto habrá muchas explicaciones detrás de esto, pero vemos que parece que Sony esté un poquito más a verlas venir, un poquito más confiada en no tener que demostrar nada, mientras que Microsoft está poniendo todo en juego. Y lo que tú dices, han terminado el año que el fan de Microsoft ahora mismo no tiene, vamos, lo tiene muy complicado para elegir por dónde jugar. Sí, y además con juegos para todos, porque no es bueno, pues tenemos unos AAA extraordinarios, que tienen los AAA, pero es un Psychonauts, que es un festival, es que es una maravilla de juego, a otra escala completamente distinta, para otro público completamente diferente, con lo cual tienes algo para todo el mundo. Creo que es un final de año para que los fans estén muy contentos. Claro, porque hablamos de Forza Horizon 5, por ejemplo, del estudio de Playground, que tienen también detrás Fable, ¿no? Que es los que van a tomar la batuta para
para el próximo Fable después de Peter Molyneux, póster a Peter Molyneux, y yo creo que también se espera que sea un gran título, o bueno, eso es esa IP que ha estado tantos años dando las satisfacciones a Microsoft, que veremos a ver qué pasa. O sea, es cierto, no sé, Juan, también qué opinas, David, Antonio, incluso Noel, porque es verdad que estoy muy de acuerdo con lo que decía Antonio, que ese balanceo de generaciones que al final tienen que volver, ¿no? Yo creo que Microsoft tenía que volver, pero no lo sabemos cómo lo va a terminar haciendo cuando PlayStation se ponga las pilas, cuando Sony se ponga las pilas, ¿no? Después de Ratchet & Clank. O sea, que al final tendrá que tener también superproducciones detrás. Sí, bueno, en realidad es simple. Al final, a la anterior generación, Microsoft estuvo en la misma situación que está ahora mismo Sony, con un impasse, con pocos juegos exclusivos, con pocos grandes lanzamientos y apoyando producciones de terceros. Ahora es al revés, entonces al final se equilibrará la balanza. La buena noticia para todos los fans de los videojuegos es que Microsoft se ha armado muy fuerte con muchos estudios durante estos últimos tiempos, lo cual garantiza que va a haber un flujo constante de títulos que van a garantizar una batalla entre las dos grandes productoras de first party, porque al final esta competencia es lo que hace que los juegos sean mejores. Si Sony solo fuera la reina y ya está, al final se acabarían acomodando y los videojuegos no avanzarían. Y dependería todo solo al final de los indies, que tampoco puede ser así. Ese peso no puede recaer. ¿Y Metroid? ¿Qué ha pasado con Metroid en los premios? Sí, yo voy a apuntar una cosa sobre lo que decía Juan y Antonio, que estamos hablando un poco de la sensación del final de año. Obviamente hemos dicho muchos juegos, como por ejemplo Deathloop, que todavía no es propiedad ni producción de ni Microsoft, ni mucho menos, y Takes Two, etc. Es una sensación. Es cierto que todos esos estudios que ha mencionado Juan, todavía queda un tiempo para que terminen producciones como Fable, como Perfect Dark y como otros proyectos que están ahí escondidos todavía. Y también es cierto que a nivel de hardware, Sony le está saliendo bien. Es verdad que le está costando horrores poner consolas en las estanterías, pero lo vemos semana a semana. Lo que es la entrada de PS5, todo lo que sale, todo lo que llega, se vende. Entonces está funcionando muy bien en España. Es ese balance extraño entre esta sensación tan buena que está dejando Microsoft a nivel de software, de acceso, de servicios, que es lo que están haciendo ahora, de Game Pass, maravilloso, pero a nivel de hardware, Sony está funcionando casi en piloto automático, sin esos lanzamientos importantes, y se nos ha olvidado mencionar Returnal, que yo creo que es el gran olvidado en muchos premios, porque fue un juego súper interesante a principios de año. De Metroid podría hablar horas, así que casi que paso el micro. Bueno, pero por centrar, ¿no? ¿Por qué Metroid creéis que, por ejemplo, ¿no? A nivel de gala de premios, ¿qué ha pasado? ¿Por qué no ha estado tan presente a nivel de premios? Porque al final se ha llevado en mejor dirección musical, si no me equivoco, o de mejor dirección de sonora. De audio. Que probablemente, no lo sé, no haya sido llevada desde España, haya sido llevada desde el equipo de Nintendo. Entonces, todo 100% ha sido Mercury Steam. Sí. Vale, es que estaba... Tiene un diseño de audio muy bueno. ¿Y no se merecía más? Pregunto, ¿qué pensáis? Yo creo que es una cuestión de escala. It Takes Two hace una cosa muy diferente con su escala, y Psychonauts es un retorno a un género un poco perdido, y a lo mejor para hacer impacto es un tipo de juego que se podría decir lo mismo de Ori and the Blind Forest en su día, ¿no? Es un tipo de juego que no tiene ese impacto simplemente. Es que además, por hacer una metáfora futbolística, es también un poco resultadista, y lo tenemos que ser, evidentemente. Decimos, ¿cuántos premios ha llevado? Muy pocos para lo que parecía, pero es que ha ido de un voto. Entonces, dentro de que se ha llevado menos premios de lo que uno podría esperar, han ido empatados a 0 hasta el minuto 94 y han metido un gol en el último minuto. Que sí, que da igual porque el resultado es el que es y es lo único que cuenta y tal, pero en cómo se pierde también hay mucho. Y creo que el estudio y los fans en eso tienen que encontrar, no sé si un consuelo, ¿no? Pero como mínimo contexto, una explicación. Ha ido de muy justo. Ha sido un año en el que juegos de escalas similares han competido por la atención y por los premios, y en una vez ha caído de un lado, una vez ha caído de otro, pero en ambos casos ha sido por un pelo. Y es fantástico que un juego de ese género, eso sí que es bastante sorprendente, igual que It Takes Two, es fantástico que un juego de ese género y de esa escala se lleve esas nominaciones y esté ahí peleando hasta el final.
y además es un orgullo patrio, por supuesto. Es un juego hecho en San Sebastián de los Reyes y bueno, como digo, yo puedo estar hablando de Metroid Dread demasiado tiempo, o sea que por supuesto igual de recomendable que todos los demás. Claro, o sea, sacaba un poco a colación la pregunta, más porque habéis hablado mucho de Microsoft y de Sony, pero es quizás Nintendo la gran perdedora de este año, no a nivel de hardware, porque ya sabemos que las ventas van como van y en Navidades subirán todavía mucho más, y además tienen stock, con lo cual no tienen problemas para ello, pero sí a nivel de software está terminando el año un poco raro, Pokémon, Shin Megami de este año, o sea, no sé. Quizás le está faltando ese tipo de títulos para llegar a un mercado como están llegando el resto. Ya sabemos que son públicos completamente diferentes, ¿no? Pero no tienen esos títulos premiados, como podían ser otros años, ¿no? Con Zelda, Breath of the Wild. ¿Sabes qué pasa? Que yo con Nintendo, David sabe muchísimo más de Nintendo que yo, o sea, que hable él ahora. Pero he escuchado tantas veces en 10 años que llevo haciendo esto, Nintendo está fatal, Nintendo está fatal. Y Nintendo sigue a lo suyo. A los 2 años, Nintendo lo ha petado, Nintendo siempre triunfa y Nintendo sigue a lo suyo. Nintendo no cambia el ritmo, no cambia el rumbo. Nintendo está haciendo lo que creen a su manera y a veces les va mejor y a veces les va un poco menos bien, pero dudo que haya nadie preocupado lo más mínimo en Nintendo. Ellos hacen lo suyo y al final siempre encuentran el camino de una forma o de otra. Y también te digo una cosa, vale que es del año pasado, pero bueno, ha salido, si no recuerdo mal, ha salido un DLC hace poco. Uno de los juegos culturalmente más relevantes del año pasado es Animal Crossing. Y el impacto cultural que va a tener a lo largo, dentro de 20 años, cuando la gente se acuerde de la pandemia, uno de los juegos de los que más se van a recordar va a ser de Animal Crossing. Porque en un momento en el que estamos, perdón, en la mierda, poder escaparte a un lugar de paz, de repente era como el discurso correcto en el momento perfecto. O sea, que 6 meses después no tengas un título que acapare titulares, pero es que el año pasado mira lo que hiciste. O sea, que yo creo que Nintendo no es que... No, Nintendo lleva un medio año más flojo. Nintendo está a lo suyo. Además, los ciclos generacionales que ha marcado muy bien Juan, para Nintendo sabemos que hace ya tiempo que son distintos. Va en la palma, ¿no? En la caja de la canción. Entonces, para ellos, su entrada en la generación fue en 2017. Estamos viendo cómo hicieron una renovación este año con Switch OLED a medias de lo que se esperaba mucha gente y probablemente ellos mismos, probablemente también a raíz de la escasez de chips y todo lo que estamos viendo con la producción, y les ha salido encima bastante bien la jugada. Mencionabas Pokémon, que es un remake. Yo no sé mucho de Pokémon, a lo mejor de Nintendo controlo, pero de Pokémon no sé mucho, pero sí sé las cifras. Es un juego que se podría decir un remake, bla, bla, y lo tienes vendiendo 122.000 copias de lanzamiento y convirtiéndose en el lanzamiento más grande del año por encima de FIFA. 122.000 en España. Físicas. Es una barbaridad. Físicas. Entonces, el lanzamiento más grande del año resulta que es un remake para Switch. Y la consola, semana tras semana, salvo semanas que ha vendido más PS5, sigue estando ahí. Estoy totalmente de acuerdo en lo que decís de los juegos grandes de este año. Breath of the Wild 2 llegará el año que viene, si Dios quiere. Pero es verdad que pues, llevan unos ritmos un poquito distintos y unas etapas, una forma de conectar con los fans que no son las superproducciones de las otras dos grandes. No, de hecho, es que noviembre ha sido el mes en que Nintendo Switch ha vendido más en su historia. A pesar de que no tenga juegos, es muy significativo. Al final, Nintendo sabe lo que quieren sus jugadores. La demostración es lo que acaba de decir David con el Pokémon, que la prensa no le ha gustado tanto como anteriores remakes, pero sin embargo está vendiendo todo lo que se puede vender. Y todos sus juegos grandes son tan influyentes que años después siguen teniendo olas en el resto de compañías. Yo sé, por ejemplo, es tan simple como que Breath of the Wild salió en 2017 y el año que viene va a salir Sonic Frontier, que es la adaptación de ese mismo concepto de Breath of the Wild al mundo de Sonic. Elden Ring es, una vez más, la adaptación de ese concepto de mundo abierto a la fórmula de los Soulsborne. Entonces, al final, Nintendo es un jugador de la industria que no se puede dejar de lado, aunque por mucho que un año baje un poco el nivel o no le salgan las cosas tan bien como ha dicho Antonio, que a lo mejor es simplemente que en lugar de hacer juegos estelares solo los hacen muy buenos y ya está. Noel, si quieres... No, yo no quiero decir nada, simplemente para mí Nintendo siempre está arriba y aunque algún año baje,
siempre hay que tenerlo en cuenta y siempre hay que contar con él. Entonces, Claro, porque a nivel de desarrollo incluso, y esto lo vemos aquí en la escuela, ¿no? O sea, a claro, nivel de o sea, siempre es un mucho más- referente. sigue Entonces, siendo referente. claro, claro. Y PC, porque nos olvidamos, claro, hablamos ya de las 3 videoconsolas de sobremesa con los 3 first party más importantes, pero PC, todos los videojuegos que han sido premiados, creo, están presentes en PC. Metroid Dread no. Bueno, Metroid Dread efectivamente no, pero del resto sí. Con lo cual, bueno, al final el jugador de PC pues sigue siendo referente. Sobre 12 Minutes, porque estábamos también antes comentando, yo no sé las sensaciones, ¿no? O sea, no sé si es un juego que también quizás se ha podido merecer más, si no, nominaciones, ya no digo premios, pero haber estado presente también, es verdad que es muy complejo, muy variado. Yo creo que Antonio ha sido la persona, no sé si es Mirnova o Antonio que lo habéis dicho, ¿no? Que era el año con mayor variedad de juegos, ¿no? Tenemos un juego de conducción, tenemos al final un shooter en primera persona, tenemos 2 juegos que podrían ser considerados, uno plataformas y otro más estilo Metroidvania, pero es verdad, yo creo el año que más variedad ha habido en cuanto a... Nos ha faltado un juego, un RPG, quizás. No es el Iba a año... decir que de 12 Minutes a mí me ha encantado. Es uno de los juegos que más me han gustado este año, pero reconozco que es café para muy cafeteros. Es un juego peculiar. Una vez pasas la novedad del loop, que te dura 1 hora, te tiene que gustar mucho ese tipo de juego para disfrutarlo hasta el final, porque mucho subtexto, mucha cosita en la que fijarte, tiene bastante repetición, aunque tenga esta cosa de que mantienes el conocimiento. Yo creo que es verdad que es un juego más de nicho de lo que ha vendido, de la exposición que ha tenido. Pero al hilo de lo que dices de variedad de juegos, yo no recuerdo, en el festival creo que nunca, pero no recuerdo en general un juego de conducción estar claramente en las quinielas de los GOTYs y que a nadie le parezca raro. Y probablemente sea el GOTY más a la vieja usanza. ¿Sí? Es el juego grande más obvio para ser juego del año porque lo han hecho mejor que nunca. Es una maravilla Forza Horizon 5 y probablemente sea el GOTY como más obvio y probablemente el que menos premios se va a llevar por esta variedad que hablamos. Pero es muy interesante que mencionas 12 Minutes porque dentro de la variedad ha habido como una coña, además, también en las entrevistas, que ha sido el año de los juegos de bucles. Porque estaba Returnal, está 12 Minutes y estaba Deathloop, alguno más por ahí que se me olvida. Y en las entrevistas ha sido muy gracioso hablar de, porque es una coincidencia, obviamente no se ponen de acuerdo con a la hora Matrix. de desarrollarlos, ¿no? Pero la coincidencia de que varios juegos interesantes basados en bucles que no vienen del género roguelite o roguelike, que es el más trillado de bucles, entonces está muy interesante esa apreciación. Y la coincidencia en que vienen en un momento en el que además es culturalmente relevante, porque desde que empezó la pandemia es verdad que vivimos como una especie de bucle constante de ansiedad y de noticias y de no sé qué. No. O sea que ha caído... Pues yo creo que por eso salen a la superficie. O sea, tú dices, no, evidentemente no se han puesto de acuerdo, por supuesto, pero son juegos de los que hemos hablado particularmente, creo yo, porque han tocado una cuerda concreta del trasfondo cultural del momento. Sí, sí. No olvidemos que llega Matrix con su bucle también. Ahí no empecemos ahí, que entonces sí que hay horas entre Metroid Claro, y Matrix. no, pero que es el año Metroid, del bucle. Matrix y el Barça podemos estar aquí. The Year of the Loop, lo vamos a llamar, ¿no? El 2021, vamos a acabar con eso. Bueno, gran superproducción, que pasamos de lado, ¿no? Pero está Capcom con Resident Evil Village. Capcom, que supuestamente son... Creo que nos vamos a tener que ir porque esta vale. familia se quiere acostar, me parece. Bueno, pues no, tenéis que ir al DLC, de hecho. O sea, tenéis que marchar al DLC, Antonio, que lo estabais diciendo. Sí. Pues eso, nos tenemos que marchar porque efectivamente están apagando y cerrando puertas. Bueno, pues... O sea que... No queremos dormir aquí, que no tengo ningún problema con Antonio, nos conocemos muchos años, pero sí. la noche hace frío. Sí. No. Hace frío y no quiero abrazarme a ti para quitármelo. No os preocupéis, pues nada, chicos, os agradecemos. Un aplauso desde aquí para ver si os llega. Muchas gracias. Simplemente antes de despedirme, en nombre del festival, muchísimas gracias a ESNE por vuestra compañía en la distancia, la hemos sentido muy cercana, y un abrazo a todos los alumnos que estáis ahí aprendiendo y trabajando para entrar en esta industria tan apasionante. Yo espero que el tiempo os premie todos los esfuerzos y que dentro de unos años os esté yo presentando a vosotros dando charlas aquí. Y yo entrevistándoos. Muchas gracias, chicos, a los dos. Y un saludo muy fuerte, que lo paséis muy bien y que no paséis demasiado frío. Beso grande a todos. Feliz fiesta, gracias. Gracias. Bueno, sí. Que seguimos aquí 10 minutos, que yo creo que así Noel podemos opinar. Pero estaba hablando de Resident Evil. ¿Qué ha pasado con Resident Evil? Al final,
Resident Evil es un buen juego, pero yo sinceramente, a mí me sorprende que esté en todas estas nominaciones porque le considero inferior a la anterior entrega, Resident Evil 7, y por ello, o sea, es otro de esos ejemplos de un título que no estaría en estos premios si hubiera sido un año normal. Es un juego muy solvente, es súper bonito, tiene una historia interesante, pero bueno, también te digo que creo que Capcom ya ha agotado el género first person y empieza a necesitar de nuevo reinventar un poco la fórmula que ya hizo como ya hizo con Resident Evil 7, darle una pequeña vuelta de tuerca para que no se convierta en algo rutinario. Y veremos a dónde sale, porque con lo que ha vendido Resident Evil 8, seguro que va a haber Resident Evil 9 y lo que nos viene. Y además, teniendo en cuenta que el multijugador de Resident Evil 8 todavía no, sigue sin funcionar. Así que... Pero es curioso porque no ha habido juegos premiados que tengan multijugador cuando el consumo precisamente está yendo. O sea, es decir, me ha sorprendido a mí personalmente. Forza Horizon quizás es el único que tiene un multijugador que puede ser potente, pero del resto de títulos, el multijugador, sí, It Takes Two, que es un cooperativo, pero el resto no. De hecho, yo, mientras estaban hablando antes Antonio y David, pensaba que It Takes Two puede ser el juego del año para muchos medios, para The Game Awards hace unos días, menos jugado de la historia, por el simple hecho de que necesita que se sienten dos personas en un sofá a jugarlo, no se puede jugar online. Bueno, o no se debe jugar online. Entonces, al final, es un juego muy, 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 muy peculiar. Y lo que tú estás diciendo al respecto del multijugador es algo quizás que es culpa de las pocas las categorías, la reducción de categorías que hay, porque evidentemente todo el género de todos los juegos live service, como Fortnite, como Warzone, como todos los que hay, son ahora una parte importante, si no la más importante de la industria, generando muchísimo dinero y, bueno, generando también muchísimos puestos de trabajo, y creo que es una de las cosas que yo, por ejemplo, he echado de menos en esta gala, que haya habido algún premio más para que se dé cabida a la diversidad que hay en el mundo de los videojuegos, que no es solo grandes producciones de estudios y los juegos que han estado en los titulares, sino que hay mucho más, hay muchos juegos, incluso juegos de móviles, que son los más jugados y los que más dinero generan y los que más puestos de trabajo generan, que no tienen cabida en este tipo de galas, pero siguen siendo videojuegos y no lo entiendo. Sí, sí, a mí me sorprende que todavía no haya una categoría de mobile o que no haya juegos mobile que hayan entrado a ser premiados como entra un juego en Nintendo Switch. O sea, no termino de entenderlo. Están Game Industry.biz, que son también unos premios bastante interesantes, que ahí creo que sí tienen la parte de Pocket Gaming o de Mobile Gaming, ¿no? Pero bueno, tú en este aspecto, Noel. Yo opino que Resident Evil en las tres categorías que ha sido clasificadas tenía rivales muy fuertes. Por ejemplo, la mejor dirección de arte tienes a Psychonaut y a Call of the Sea, que es que no había por dónde. Y luego en la de la mejor adaptación tienes a Arcane, que ha destrozado. Entonces estás compitiendo por muy bueno que tú seas, pues bueno. Arcane, vamos a hablar de la serie de animación que han comentado que eran dibujos, ¿no? Sí. La serie de animación. Curioso, la empresa que ha hecho es la que le lleva haciendo los vídeos a Riot Games desde las World del 2016, me parece que es 2015, que además produce los vídeos, ha producido algún videoclip de Gorillaz. O sea, es decir, que no han aparecido de la nada y estos... ¿Quiénes son este estudio de animación? Es un estudio bastante potente, francés, y que ha colaborado de la mano. Y yo no sé si habéis visto la serie, ¿qué os ha parecido? Bueno, para mí es una obra de arte, una maravilla, y sigo al estudio desde el principio, y la evolución que ha tenido desde el 2015 hasta ahora es brutal. O sea, tú ves los vídeos de antes y decías, wow, qué bien, qué bonitos, pero es que ves Arcane ahora y dices, bueno, pues esto es otro juego, vámonos todos a trabajar allí como animadores y ya está. Pero ha sido continuista, porque, o sea, es decir, ellos como que mantienen una línea identitaria de animación muy clara y la han respetado, y es lo que han llevado con Arcane, con todas las mejoras y todo el presupuesto que ha tenido que tener detrás. O sea, ahí el texturizado es magnífico y el guión también, y todo lo... Si todos los vídeos de antes, bueno, todos no, pero desde hace un par de años de repente se ha visto en todas las reviews que salían cositas de Arcane y no se han descubierto hasta que ha salido Arcane, y ha sido como lo teníais pensado desde hace mucho y nadie se ha dado cuenta. O sea, que es brutal.
Sí, yo quiero decir que al final lo que está haciendo Riot ahora está llegando a más medios que nunca. También ha sacado Ruined King hace literalmente aproximadamente un mes, siendo su primer juego para consolas, lanzando juegos en la versión de League of Legends para móviles, con también Legends of Runeterra. Es lo que quizás debería haber hecho Blizzard desde hace mucho tiempo y no ha hecho, porque desde siempre, por ejemplo, Blizzard se le ha alabado por las espectaculares cinemáticas que han hecho. Sin embargo, no se han atrevido nunca a hacer algo como Arcane. Y todos los que conocemos el mundo de los videojuegos estamos seguros que cualquiera de sus juegos, cualquiera de sus universos, tienen un lore suficientemente profundo como para haber dado algo a ese nivel y no se han atrevido. Entonces, Riot se está llevando todo esto no solo por hacer las cosas bien, porque las está haciendo, sino por atreverse a hacerlas primero que su competencia, que me parece que es el movimiento más inteligente que podían tener. Y además están demostrando que saben contar historias, porque League of Legends era un juego en el que hay 5 contra 5 No y había la lore. historia es mata. No había lore. No Exacto. había lore al principio. Entonces, al final, pues están atreviéndose. De hecho, yo me recuerdo hace más de 10 años, mandamos en una revista en la que yo escribía, Marcaplayer, mandamos a un colaborador, Mario Fernández, que ahora estaba trabajando en Dus Gaming, a un estudio que se llamaba Riot, que no conocía a nadie, a probar la beta de un juego del que nadie había oído hablar. Ese juego era League of Legends. Volvió Mario diciendo, pues no esperaba mucho, pero está guapote el juego. Míralo ahora. Desde 2009, que esta mañana habíamos hablado mucho del Games as a Service y la importancia de los ciclos de vida. Pero, fíjate, te voy a decir una cosa. La competencia, que es Dota ha sacado su serie de animación. De hecho, no tiene Sangre de dragón. Claro, nada que ver a nivel animación un producto y el otro producto, ¿no? Es una animación más tradicional, es algo completamente diferente. También es cierto que a nivel europeo tiene mucha menos relevancia Dota. Entonces, al fin, pues están pensando en los gustos más de la gente que lo juega. Se juega más en Asia y también en Estados Unidos. Entonces, al final, este tipo de animación que se ha atrevido a hacer Riot, pues está pensado. Cada juego tiene su público, cada producto tiene su público objetivo y su ambición. Y además algo muy interesante que también está haciendo Riot es sacar pequeños jueguitos, como el que ha sacado ahora de Nunu, de uno de los personajes, que lo ha hecho Tequila. Y, o sea, el decirle a este estudio, toma tú este juego, toma, y al final es todo League of Legends. Entonces, lo está haciendo perfecto. Sí, hablábamos de Transmedia y yo creo que, bueno, que efectivamente Riot Games tiene muy claro el concepto. Ahora quiere sacar un MMO también. Lo lleva Bueno, y el juego de lucha que queda todavía pendiente, que llevan 3 años, exactamente, que es uno de los proyectos que todavía no le han puesto nombre, que sí es verdad que han enseñado una demo técnica del juego, pero es básico. Lo que quieren es acaparar todo el mercado de los esports con todo un título por género. En nada tienes un Esto es Battle así. Royale también con... Claro, efectivamente. Bueno, resumen de la gala de Fan and Sirius. Primero, pregunta. ¿Consideras que debería haber ganado Psychonauts 2? Segunda pregunta, ¿qué juego echas de menos? Para mí, en términos tradicionales, Psychonauts es el juego más arriesgado, más atrevido, el que mejor diseño tiene a muchos niveles, pero muy de largo, porque hace cosas que no se atreve. Pero para mí, yo soy un enamorado de la saga Forza, y para mí el juego del año es Forza Horizon 5, porque hace absolutamente todo bien en un género que, como han dicho antes Antonio, no suele estar en estos premios, porque, seamos sinceros, en España los juegos de coches a la mayoría de la gente les dan igual. Sin embargo, tienen una dificultad inherente que no tiene casi ningún juego. Y está muy por encima Forza Horizon 5 de cualquier tipo de juego, por ejemplo, deportivo, en términos de fidelidad, de simulación, de nivel de detalle. Lo que ha hecho Playground Games me parece simplemente extraordinario y hace que tenga unas ganas de que empiecen a enseñar Fable que no lo sabes tú. Sí, yo lo sé, porque además estaba justo Microsoft con el lanzamiento del 2 y tengo una Fable 2 dedicada por Peter Molyneux en casa. Esta algún día la sacaré a la venta por si estáis interesados y costará una pasta, ya también lo voy avisando. Te voy a decir un dato por el tema de Forza. Metacritic es el videojuego de todos los que había este año con mayor puntuación a nivel de prensa y a nivel de user. De hecho, es uno de los must en Metacritic, de los poquitos que tienen el sello de debes jugarlo. O sea que a mí, y tú lo sabes, también creo que es uno de los grandes títulos,
Pero es verdad que cuando me siento a jugar me apetecen otras cosas. No sé si tiene que ser conducción precisamente. Al final, lo único que no hace bien Forza Horizon 5 es que no se arriesga tanto como puede arriesgarse Psychonauts 2 y quizás por eso consigue Psychonauts 2 quedarse más en la mente de la gente. O It Takes Two. It Takes Two es un salto al vacío en cuanto a todos los niveles, porque la propuesta de 2 jugadores en persona interactuando con mecánicas distintas literalmente cada 5 minutos es algo que se han atrevido a hacer muy pocas veces. El estudio, aparte muy continuista, y con esto dejamos a Noel, porque no ha dejado de sacar el estudio juegos relacionados con ese tipo de mecánicas. Con los 2 anteriores es un poco los Sí, padres el de lo anterior que ha sido era este juego. Way Out, que también es un auténtico juegazo con una historia de personas que se escapan de la cárcel y Eso están es. unidas hasta el final del juego. Y el anterior es Brothers, A Tale of Two Sons, Exacto. que no es un juego multijugador, pero en el que un solo jugador está controlando a 2 personas, con lo cual ya tenían el germen plantado de... ¿Huele darle a fuerte. Fumito Ueda todo esto y a Aiko y demás? Brothers, A Tale of Two Sons, seguro. O sea, de ahí ha salido... Al final, hay juegos que son muy influyentes. Ya, por ejemplo, Hidetaka Miyazaki, el creador de Dark Souls, ha dicho que Ico le cambió la vida. Y seguramente sin Ico no habría existido tampoco Dark Souls. Y por eso ahora Elden Ring es un hijo también de Ico. Y pues igual, al final hay juegos muy influyentes cada X tiempo. Llámale Breath of the Wild, llámale Ico, llámale Dark Souls, llámale lo que toque. Bueno, pues mismas preguntas. Noel. Yo breve, porque coincido en todo, entonces no... Qué fácil es hablar así, ¿eh? Vale, no, es verdad, porque lo de Psychonauts se lo han jugado y le salió bien. En cambio, yo Forza Horizon 5, de hecho, antes estaba hablando con un compañero, yo antes de esto había sido mecánico, es brutal la fidelidad que tiene y que todo al ser animador también, que todo tenga tal realismo, que no te chirríe nada en ningún momento y que todo funcione tan bien, yo hubiese dicho, toma, a Forza, y ya está. Sí, no, de hecho es que antes me he quedado con ganas de decirlo. He estado en Tartan varias veces. En el estudio he estado también en Playground Games cuando estaban haciendo el primer Forza Horizon. He estado viendo como el amor por los coches que tienen garajes en el que prueban todos los modelos que sacan, les capturan el sonido, todas las posibles variables las tienen en cuenta. Recuerdo, no sé qué Forza era, Forza Motorsport 7 quizás, en el que una de sus grandes novedades, por lo menos para ellos, era que la flexibilidad de los neumáticos en las curvas hacía que cambiara el modelo de conducción. O sea, tú realmente cuando juegas a un juego de coches piensas en cómo se flexionan lo mucho o lo poco que se flexionan los distintos tipos de neumáticos y cómo afecta eso ese es el nivel de detalle que diferencia unos genios de gente buena. Bueno, y esto es lo que tiene la simulación también, que es al final trasladar la realidad a un videojuego, que no sé si llegaremos a eso con el metaverso, ¿no? Bueno, ¿algo para cerrar? ¿Frase? No, yo creo que es que no hubiese votado, o sea, sí hubiese votado diferente con lo del Forza, pero creo que lo de Arcane ha estado muy bien y en general, ¿Has echado alguno de menos, tú? si te digo que sí, bueno, a ver, sí, pero por una cosa, simplemente porque no han salido todavía. Entonces, el año que viene te diré, este y este eran mis favoritos, pero no te voy a decir nada. Bueno, hombre, eso es jugar al póker también con un ciego, o sea que, que está muy bien, está muy bien. Yo solo te digo que soy muy fan de Harry Potter y iba a salir este año. Sí, sí, cierto, es verdad. El año pasado, el anterior fue cuando Warner Bros. Anunció, ¿no? El Hogwarts videojuego. Legacy, Cierto. y no ha salido. Y llevo todo el año, así que saldrá el año que viene. Bueno, pues de momento tienes el anuncio de Animales Fantásticos parte 3 Sí, para está ir muy bien. abriendo boca y la reunión del 20 aniversario, por si acaso te sientes solo en casa, ¿eh? El 1 del 1. Que está muy bien también. Pues igual, para cerrar, Juan, A mí lo que me falta siempre de todas estas galas, no solo de Fan and Sirius, sino de todas, es ser un poco más malos. Al final siempre se va a los mejores del año. Ratchi de videojuegos. Efectivamente, que se mojen un poco con grandes proyectos que han sido un tremendo mojón, con cosas que han salido mal, porque también creo que Venga, vamos a hacer. ¿Cuál hubiera sido para ti el Ratchi del año en Call of Duty.
Claro, y mira que me gusta. Ni te lo has pensado. No, o sea, no, ni me lo he pensado. Estabas con ganas de que te preguntase esto, ¿no? O sea, Sí, bueno, es que tengo un amor-odio con Bobby Kotick que se ha ya, refrendado. no, Juan, creo que eso lo sé. Otra persona en la sala no, pero yo particularmente lo sé. Efectivamente, al final se ha refrendado con todo lo que ha salido de Activision y creo que pues, en muchos casos este escándalo de Activision ha afectado al desarrollo de los juegos o como mínimo a la promoción. Con Call of Duty Vanguard ha ocurrido que ha salido y mucha gente ni siquiera se había enterado que había llegado. Se ha promocionado mal. El juego no ha salido tan bien seguramente por la obligación de Activision de sacar un Call of Duty cada año y con todas las dificultades por la pandemia seguramente por eso ha quedado más cojo. Y luego a esto hay que unirle el fracaso del año pasado con Warzone, porque se supone que iban a sacar un nuevo mapa, pero finalmente por dificultades técnicas, se supone que de motor, no se atrevieron a sacar un nuevo mapa y han sacado otro mapa este año. Al final son una serie de errores que han acabado pues llevando a que Call of Duty Vanguard haya sido el Call of Duty menos vendido en los últimos 10 años, que es mucho decir, aunque siga vendiendo mucho. Es un tremendo fracaso y puede suponer que empiece una decaída de la franquicia que, bueno, al final ha sido la bandera de los videojuegos durante mucho tiempo. Por eso es un fracaso. Y el posible salto a Game as a Service y que Warzone se pueda lanzar como un videojuego al año. ¿Ratchi del año? No, yo no me voy a mojar. ¿No te mojas? No, lo siento. Ya va, yo también. Yo voy a decir el Pro Evolution Soccer por un poco lo mismo. Está al nivel, yo creo que el lanzamiento de Call of Duty. Seguro, yo creo que peor incluso, Incluso peor porque ahí tienes más competencia. O sea, tienes a FIFA que es que si ya el Pro no, pues menos. Pero ya está, no me mojo. Ahí es como matar a una franquicia de un disparo directamente. Ya está. Y con una ruleta rusa tú solo, ¿no? Vale, pues con el Ratchi, con los premios, con esta compañía que hemos tenido al final, agradecemos que llegar hasta aquí, que son ya casi las 8:30, para que puedan continuar los alumnos Game Jam, que la gente de casa también termine, que ha sido unas cuantas horas que hemos estado, ¿eh? Sí, sí. Sí. Es largo el día. Y las que les quedan a ellos, mañana incluido. Ya mañana nos acompañamos, chicos, ¿eh? Pero bueno, podéis llamarnos, tenemos el teléfono de la Esperanza de Esne, tenemos el teléfono de la Esneranza. Este tipo de cosas luego las cortáis, ¿vale? Y nada más, pues un aplauso para ellos. Están aguantándonos. Y espero que nos veamos en la siguiente edición de Fan and Serious y que habrá más contenido. Juan, gracias por venir, Noel, gracias por estar aquí, producción, fotografía y para vosotros el que podáis terminar un grandísimo trabajo. De verdad, muchas gracias.